Iglesia Jesús Derramamiento del Espíritu Santo, de los pastores Jorge Alvarado y Víctor Lucardi. Reuniones en Marconi 56, Rafael Castillo. Los días jueves y sábados a las 20 horas. Y en Achaga 3040 Castelar Sur, los días martes y viernes a las 19 horas. Te invitan a escuchar el programa Sobre la Roca, los días miércoles de 18 a 20 horas por Tiempos de Gracia, una radio sin fronteras. Gloria a Dios, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente, es un miércoles más, compartiendo junto a ustedes este programa que se llama Sobre la Roca. Acá estamos con nuestra pastora Patricia. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. ¡Lo hicimos! Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a los que están del otro lado. Después de mucho tiempo por lo menos yo me he reincorporado de nuevo a la radio, de haber pasado por un problema de salud. Hoy estoy bien, para la gloria de Dios. Amén. Por las oraciones, por el apoyo de toda la iglesia. Y bueno, tuvimos en tiempo de cuarentena, bueno, hoy ya me incorporé a la radio, así que me tendrán que aguantar. Amén. No escuché mucho amén. Amén. Así que bueno, le damos la bienvenida a la radio en esta tarde. Amén. Le damos la bienvenida a Sobre la Roca, a cada una de mis hermanas, ¿no? Cada una se va a presentar. Hoy tenemos visita, es una hermana de la iglesia, ella va a compartir lo que el Señor puso en su corazón. Amén. Y algo de su testimonio. Así que hermana, preséntese. Bueno, Dios los bendiga, mi nombre es Alejandra. Y bueno, iba a compartir un versículo chiquito de la Biblia, pero que para mí es muy lindo, es muy importante, porque lo llegué a comprender más ahora a ese versículo después de estar mirando la serie esta de Jesús en la tele. Y bueno, hice un poquito de trampa porque yo me adelanté a mirar el final. O sea, como no lo estaban subiendo donde yo lo miraba, bueno, me adelanté un poquito para ver el final, y ahí me hizo entender muchas cosas. Bueno, ¿sabes qué? Nos presentamos todos, oramos y después lo compartís, ¿sí? Perfecto. Así la palabra viene con... Bárbara. Hermana, amén, preséntese. Bueno, mi nombre es Romina. Bendiciones, hermanas. La saludo con la paz del Señor. Una vez más, un miércoles más que nos reunimos para, bueno, compartir de testimonios, compartir palabra. Y bueno, agradecida a Dios que permitió que una vez más nos volvamos a reunir. Amén. Y bueno, bendecimos a la pastora que se pudo reincorporar. Bendecimos a la pastora
Karina y bueno, y a la hermana Alejandra que va a estar acá contándonos de su testimonio y le damos la bienvenida. Amén. Hermana, preséntese. Amén. Bueno, ¿otra vez yo? ¿Me tengo que presentar? Bueno, mi nombre es Karina, yo soy nuevita. No, quiero avisar que estamos en Tiempo de Gracia Online, en Facebook Tiempo de Gracia, en Instagram @Tiempos de Gracia y por WhatsApp. El número es 11 32 45 86 00, 11 32 45 86 00. A través de ello pueden mandar un mensajito que vamos a estar leyéndolo. Amén. Amén. Nosotros somos de la Iglesia Jesús Derramamiento del Espíritu Santo. Estamos en Marconi y Don Bosco, Marconi 56, entre Don Bosco y Basurco. Y estamos en la filial de Achaga. Achaga 3040, entre Tiziano y Los Criollos. Amén. Castelar Sur. Amén. Amén. Así que bueno. Amén, bendito Señor. Vamos a orar, sí, vamos a abrir esta reunión, esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado, a pesar de la lluvia a la mañana, una tarde hermosa ahora. Amén. Así que a los que están del otro lado los invitamos que se unan a la oración de esta tarde, amén. Amén. Amén, Señor, bendito Santo Jehová de los Jesús. ejércitos, bendito Dios en esta tarde, Señor, te damos Amén, gracias, Señor. papá, por una tarde más de poder estar en este lugar, de poder compartir con mis hermanas, Señor. Gracias, papá, porque hoy nos hemos podido levantar, Señor, podemos ver el día, Señor, aun cuando muchos, Señor, están postrados en una cama, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Gracias, papá, por este lugar, gracias por la radio, gracias por la vida de Javier, de su familia, Señor, los bendecimos a todos los siervos y siervas que están pasando por este lugar, Señor, trayendo palabra de vida, de restauración, de sanidad, Dios mío. Gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, hacia nosotros, papá. Bendecimos esta tarde, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tu gloria y tu poder, Señor, sea derramado en esta tarde, Señor, sobre esta reunión, sobre los que van a venir detrás nuestro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, y te pedimos por la palabra, Señor, que tú la estés bendiciendo, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser soltada en esta tarde, Señor, llegue con poder, Señor, sobre las vidas, Señor, que tú estés abriendo los oídos espirituales en esta tarde, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que de nuestra boca en esta tarde salgan palabras de vida, palabras de restauración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, cubrimos este lugar con tu preciosa sangre, hacemos vallados de ángeles, Señor, alrededor de esta manzana, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde a ti, amén y amén. Gloria a Dios, muy bien. Qué lindo poder estar, ¿no? Porque la verdad que se extrañaba, hacía un montón que no estábamos, extrañamos la iglesia, ¿no? Que se abra, estuvimos, este fin de semana estuvimos trabajando un poquito, en realidad trabajaron los varones, teníamos material que estaba ahí ya y había que empezarlo a usar, así que bueno, se estuvo arreglando un poco la casa de nuestro padre, ¿no? Para cuando la podamos abrir, cuando podamos juntarnos, poder estar todo y estar ver la casa linda, que eso es lo importante, ¿no? Porque qué lindo cuando uno en nuestro hogar arregla la casa, ¿no? Pinta, pone algo, una cortina, lo que sea, es lindo. Sí. En esta semana nos tocó con el pastor, estuvimos arreglando todo el parque, que casi nosotros tenemos en nuestra casa, es un lugar grande, estuvimos poniendo unas tarimas, cerramos un lugar, hicimos un lugar re lindo. Así que bueno, esperando que crezca el pasto, porque antes tenía tantas gallinas que se comieron todo. Ahora esperando que crezca y quizás esta lluvia ayude un montón. Así que bueno, agradecida con el Señor, ¿no? Porque después de haber pasado casi 14 días que estuve enferma, que el Señor me haya levantado. Y bien, y para la gloria del Señor de estar bien, porque realmente fueron días terribles, la pasé mal, pero bueno, acá estamos de pie, de nuevo trabajando para el Señor, llevando al que necesita, ¿no? Tenemos hermanos que están pasando por el COVID, ya para la gloria de Dios al pastor Pedro Rojas el viernes le dan el alta, Marcela y Pato, que le decimos Pato pero se llama Eduardo, ellos también están pasando, él está pasando por esta situación, así que
pidiéndole a Dios, ¿no?, que Él traiga sanidad sobre sus cuerpos. Y muchos hermanos que están pasando también por síntomas, como Sandra, que llamó hoy, y los síntomas que ella daba fueron los mismos síntomas que yo tuve. Y bueno, yo le decía hoy que tuviera paciencia, que haga reposo y bueno, que se mantenga dentro de su casa. Sí. Así que bueno, sé lo más seguro, está dentro de la casa. Dios no nos hace faltar nada. El Salmo, hoy vamos a hablar del Salmo 23 y acá Dios nos muestra que no nos falta nada. Cuando estamos agarrados de la mano de Dios, van a venir tormentas, van a venir tribulaciones, de todo, pero ahí está nuestro Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, cuando nosotros nos entregamos, le decimos, bueno, Señor, te entrego todo, porque a veces nosotros luchamos en nuestra fuerza, y en nuestra fuerza nos desgastamos y no vemos la respuesta. Ahora cuando nosotros nos aferramos al Señor, y cuando empezamos a primeramente creerle al Señor, ¿no? Porque las promesas de Él fueron ayer, hoy y siempre. Y mañana, y van a seguir siendo. El tiempo va a pasar, la tierra va, pero las promesas de Dios están. La palabra de Dios ya está soltada, la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque ya está escrito. Nosotros siempre decimos, por lo menos yo siempre digo, nosotros no le podemos torcer la mano a Dios. Lo que está escrito, está escrito. ¿Sí? Ahora es cómo nosotros lo llevamos. Cómo la iglesia en este tiempo se pone en la brecha y empieza a declarar la sanidad, empieza a declarar que no entrará nada que no sea del agrado de Dios en las iglesias, con todo esto que está pasando de las leyes, de todo esto que está saliendo ahora, que es otro tema para otro momento, pero si nosotros nos ponemos firmes, esas cosas en la iglesia no van a entrar. Pero esto depende de la iglesia, depende de la unidad de la iglesia, depende de que todos estemos en un mismo sentir. ¿Sí? Es tiempo en que la iglesia se levante en ayuno, en oración. Es tiempo que la iglesia empiece a clamar. Es tiempo que la iglesia empiece a ponerse firme y decir, esto en este lugar no va a suceder. En este lugar no va a suceder. Tenemos 365 días en el año. Con que 31 hermanos se pongan en la brecha y empiecen a orar y a ayunar, es uno por día. O sea que si nos ponemos a pensar, nos va a tocar una vez por mes nada más. Aparte de los ayunos, todo que uno hace continuamente, pero el compromiso va a ser ese día nada más. Que en Jesús derramamiento del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Amén. Va a ser un día de ayuno y oración. Y el que quiera apoyar a ese hermano lo va a apoyar y todo lo que se pueda. Pero vamos a ocupar todo el año para que nada impida de que las puertas de la iglesia se abran, para que nada, no entren esos demonios que se están desparramando sobre todos los lugares ahora, todo este tema de los homosexuales, los lesbianos. No tenemos nada contra ellos, pero sabemos que no es del agrado de Dios. Uno tiene que llevarlos a la restauración, al arrepentimiento, pero también depende de ellos que lo quieran hacer, ¿sí? Uno está dispuesto a predicarles y presentarle el reino de Dios. Ahora depende de ellos. Siempre decimos que la salvación es personal, amén. Amén. Entonces, que ellos también puedan saber y reconocer que eso es un pecado, que la iglesia no está en contra de ellos. El tema es que sobre el pecado. El tema es que le tenemos que predicar. Claro, porque ellos son como nosotros fuimos en otro tiempo, que fuimos ignorantes a las cosas de Dios. Entonces lo que por eso el ayuno y la oración va a ser para que se rompa eso, para poder llegar a ellos, para poder llevarle la palabra restauración, la palabra del arrepentimiento de pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que se predica? El arrepentimiento de pecados. Hoy el Evangelio tiene que predicar el arrepentimiento de pecado. Tenemos que llevar a la gente a un arrepentimiento, a reconocer que nos equivocamos, que hemos pecado, más estando en las cosas de Dios. En el mundo hemos pecado inconscientemente. Hacíamos las cosas sin conocer al Señor. No éramos temerosos de Dios. Hoy, conociendo las cosas de Dios, ya el pecado no tiene que entrar en nuestras vidas, porque ya estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces ya sabemos. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, Señor, yo me arrepiento y lo que hice no lo quiero hacer más. Amén. Y pedirle al Señor que nos saque del corazón todos esos deseos, todas esas cosas, todo lo que nos puede perturbar. Amén. Entonces es tiempo en que la iglesia de Jesucristo,
cual fuese la dominación de la iglesia, se tiene que levantar en fe y le tiene que creer al Señor. Que nosotros somos un paravalancha, dice siempre nuestro pastor, pero eso es a través de la oración y el ayuno. Así que este va a ser un compromiso grande para la iglesia. Los hermanos de la Iglesia Jesús Derramamiento del Espíritu Santo que estén escuchando, saben, desde el más chiquito al más grande lo vamos a tener que hacer. Normalmente tiene 30 a 31 días al mes. Nosotros quizás somos un poquito más de 50 o menos de 50, no sé lo que Dios va a preparar cuando todo esto se abra. Van a sobrar hermanos. O sea que nos va a tocar una vez por mes. El compromiso. Después lo demás, tenemos la libertad de seguir ayunando. Amén. Así que bueno, hermana, díganos lo que nos quería compartir. Oh. Bueno, vamos a compartir en San Juan 3:16. Amén. Amén, hermanas. Amén. Amén. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué les comparto esta porción de la Biblia? Porque, como dije antes, que me adelanté a mirar unos capítulos de Jesús, entonces ahí pude entender por qué antes se hacían sacrificios con los animales, ¿no? Es que es una cosa que yo antes no lo sabía y no lo entendía por qué. Porque nosotros desde chiquitos, desde que estamos en la escuelita, sabemos, nos enseñan que el Señor entregó a su Hijo, pero nunca teníamos la explicación exacta porque al ser chicos no lo entendíamos. Y quizás siendo grande tampoco, si no nos profundizábamos en la palabra, ¿no? Bueno, yo después de tantos años, recién ahora entiendo esto y por qué. Y bueno, y me di cuenta de que, bueno, antes se sacrificaban animales, ¿no? El mejor que uno tenía para limpiar los pecados. Después de ver esos capítulos, ahí entendí el porqué de la palabra que Dios dio a su único Hijo para librarnos a todos nuestros pecados. Y fue algo que me conmocionó mucho, como que me dejó así muy débil, como que sentía yo dolor en la carne mía por no haber entendido antes esta palabra y no darme cuenta del gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Y bueno, quería compartir esto porque esto me tocó mucho a mí, a mi vida personalmente, y es como que me llena más de fe. Yo siempre fui media flojita de fe, pero bueno, después de ver muchas cosas así y de estar leyendo la Biblia, trato de entender y esto tocó mucho a mi corazón, esta palabra. O sea, la habré leído muchas veces, pero no llegué a profundizarla ni a entenderla. Hoy en día entiendo el gran sacrificio que el Señor hizo por todos nosotros. Amén. Así que, bueno, este es mi pedacito de... Sí, es hermoso porque es verdad, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, ¿no? Exactamente. Y antes para pagar nuestros pecados, sí, había que hacer sacrificios, de llevar un sacrificio al altar, ¿no? El mejor, el perfecto, claro, el más lindo. Lo mejor que uno tenía. Claro. Y hoy el sacrificio ya lo pagó el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él no mira nuestros pecados, sino que ante los ojos de Él somos todos iguales. Claro. Porque la misericordia y el amor de Él, ¿no? Es tan grande que no mira si tu pecado es más grave que el mío o el mío más grave, sino que cuando uno viene con un arrepentimiento, cuando uno viene reconociendo que se equivocó, ahí es donde el Señor abre los brazos una vez más. Y Él tiene tanta misericordia que nuestra carne es tan pecaminosa. Claro. Siempre está pecando, aún en los pensamientos, aún con la mirada a veces pecamos. Entonces el Señor ahí está, pero ¿qué tenemos que tener? El arrepentimiento. Me equivoqué. Claro. Aún todos los días pasamos por lucha, todos los días pasamos por problemas. No podemos decir somos perfectos porque yo no estaría mintiendo. Exactamente. Todos los días. Pero bueno, pero tenemos algo, miramos la cruz, que en esa cruz alguien pagó ya por mí.
pero tampoco, como dice en hebreo, ¿no? Tampoco sigamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Claro, ¿no? claro. Porque ya estamos haciendo las cosas conscientemente. Inconscientemente uno, en la vieja vida, en el mundo, hemos pecado, hemos hecho un montón de cosas que no era del agrado de Dios. Pero hoy hoy se rompió ese velo, hoy se rajó ese velo de nosotras y podemos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, y Él lo que nos pide es un arrepentimiento. Que reconozcamos que nos equivocamos, que lo demos a luz al pecado. Porque a veces pecamos y no lo damos a luz. Y cuando no lo damos a luz al pecado, el diablo sigue obrando en nuestras vidas. Entonces vamos a la iglesia, nos bautizamos, hablamos en lengua, ponemos manos, hacemos un montón de cosas. Pero hay algo espiritual dentro nuestro que sigue mortificándonos, que es el pecado no declarado. Porque por ahí decís, pero estoy haciendo todas estas cosas, ¿y por qué las cosas no me van bien? ¿Por qué? Porque Satanás siempre nos tiene agarrado de algo. Por eso cuando uno suelta con dicho, con el pecado tal cual como lo hizo, uno ya empieza a ser libre. Entonces ya cuando empezamos a ser libres, entra otra etapa también, que ya no empezamos a mirar el defecto del otro hermano, sino que miramos al otro hermano con misericordia. A mí me había estado pasando de que, por más de que uno iba a la iglesia, oraba y pedía perdón, pero yo siempre me seguía juzgando yo a mí misma por las cosas malas. Hasta que yo logré entender de que después de haberme bautizado y haber pedido perdón, y si el Señor me perdonó, no había más nadie que me tenía que juzgar. Hasta hace muy poco tiempo me seguía juzgando yo a mí misma por las cosas malas que había hecho, sin darme cuenta de que si Dios ya me perdonó, yo misma también me tenía que perdonar. Claro, esa es sanidad interior, ¿viste? Porque a veces... lo sigo trabajando eso. Porque a veces, si no nos perdonamos nosotras, o cualquiera persona que cometió algo, si no nos perdonamos, los demonios, porque tenemos que hablar así, son los demonios, siguen obrando. Porque, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me la mandé? ¿Por qué? Entonces, sigue. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer también? Yo, así como perdono, también me tengo que perdonar lo que hice. ¿Por qué? Porque lo que hice, lo hice sin conocer al Señor. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hacerlo sin conocer al Señor, y otra cosa es conociéndolo al Señor. Ya conociéndolo al Señor, yo, Patricia, creo, ya es más grave. Porque estoy consciente de lo que estoy haciendo. Claro. ¿Entendés? Así que eso es sanidad interior, empezar a tratarte tu interior. Porque a veces hay pecados. La vergüenza es un pecado. La vergüenza es un pecado. Porque detrás de la vergüenza escondemos pecados. ¿Entendés? Detrás de la vergüenza, nosotros por vergüenza no decimos lo que hicimos. Entonces, ¿qué estamos escondiendo? Pecado. Claro. Ahora, cuando yo soy libre, cuando yo lo puedo hablar y lo puedo exponer y lo puedo decir, yo empiezo a ser libre. Y detrás mío es como un dominó. Se empieza a traer libertad a un montón de gente que a lo mejor uno también los tiene cautivo a eso. Poder ir y pedir perdón, decir, mirá, me equivoqué, te pido perdón. ¿Y perdón de qué? La otra persona. Y ahí puede reaccionar y decir, bueno, yo también me las mandé. Entonces, es linda la sanidad interior. Es linda cuando la empezás a poner por obra, cuando la tomás, cuando empezás a poder despojarte de la vieja vida, ¿no? Porque ¿quiénes de nosotros no hemos pasado por cosas? Cuando la trabajás, y más cuando es así, lo que te pasa a vos, cuando es propia, cuando... la vergüenza o cuando la culpa, ¿no? Porque hoy en este momento te señalás vos misma, nadie te está señalando. Claro. Entonces cuando te trabajás vos misma con la ayuda del Señor, es lo mejor que te puede pasar. Trabajarla vos, siempre con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Porque ya es distinto cuando... te aconseja alguien también, porque ya es palabra de hombre. En cambio, cuando vos ya lo trabajás con la Biblia y lo trabajás vos con el Señor, ya el Señor con la palabra y el discernimiento que Dios te da a través de la palabra, ya es algo entre el Señor y vos. Amén. Y ahí es distinto. Amén. Cari, ¿tenemos algo? Amén.
Tenemos saludos de Brenda, bendiciones amada, de Marcela, bendiciones, Marcela nuestra hermana. Ramón Eduardo dice: Dios bendiga a mis pastoras y hermanas en Cristo, para la gloria de Dios, ya estoy sano, gracias Dios, te seré fiel hasta el último día en esta tierra. Micaela Jiménez, bendiciones. Ramón dice: Dios ya me sanó, gloria a Dios, gracias a las oraciones de la congregación. Está ahí. Gloria a Dios. Y en el mío no están los... No. Bueno, así que seguimos la tarde, seguimos a los que están del otro lado, que manden un mensaje, que pidan una alabanza, manden un audio, empiecen a comprometerse entre todos, ¿no? Porque como dice el pastor siempre, el culto se hace entre todos, ¿no? El pastor siempre nos dice, el culto se hace entre todos, con testimonios, con alabanzas, con agradecimiento, ¿no? Con palabras. Qué bueno que las jóvenes que están del otro lado, los que están del otro lado, que puedan mandar un texto que nosotros lo podamos leer, porque quizás esa palabra le sirve a alguien que está del otro lado, ¿no? A una persona, a alguien que esté con necesidad. Hoy estamos pasando por un tiempo de necesidad. En el mundo espiritual estoy hablando, ¿no? El mundo corriente es normal que este virus esté, es normal que pase todo esto, es normal todo, pero en el mundo espiritual sabemos que están pasando cosas. Entonces, como hijos de Dios podemos llevar una palabra de aliento, ¿no? Hoy me mandó un mensaje por audio el profeta Andrés Servini, así que mandó todo saludo a la congregación. Bueno, le conté en la radio, me olvidé de mandarle que estamos en la radio para que nos escuche, contento, bueno, le decía que estaba en la radio, que estábamos trabajando, que el reino de Dios se sigue extendiendo, que seguimos con los discipulados, que estamos ahí activos. Quizá no estamos en las redes sociales, pero sí estamos, como hemos trabajado siempre, a través de los discipulados, ¿no? Son distintas formas, otros pastores están en las redes, nosotros trabajamos de esta manera. Cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Así que el tema siempre es llevar la palabra a alguien que lo necesita. Aquel hermano que está necesitando, con un mensaje, o a veces con solo llamar, o los grupos, tenemos los grupos de poder estar ahí, los devocionales, que está full, están activos, la verdad que no duerme el devocional, el grupo de oración también. Siempre está activo. Me gustó nuestra hermana Sandra hoy, que ella pudo exponer lo que le estaba pasando, dio detalles, todo lo que... Porque a veces pido oración por mi salud y no sabemos qué es lo que está pasando. Claro, entonces qué lindo que es cuando pedimos por salud, digamos, cuál es el motivo. Entonces vamos a orar ahí. Vamos a orar sobre ese dolor de espalda, sobre ese hígado, sobre ese dolor de cabeza. En dirección. Claro, entonces nos pusimos contentos hoy con Sandra, pidiéndole al Señor que la pueda ayudar rápido y levantar, porque si bien ella es una mujer activa, pero tiene 3 varones, y los varones no ayudan, es distinto, entonces ella... Te desgastan más. Claro, como mamá tiene que atenderlos, y sabemos que es una madraza, así que vamos pidiéndole al Señor, ¿no?, que pronto la recupere, amén, que pronto amén, pueda amén. estar bien. La oración tiene poder. Cuando hay unidad, cuando nos unimos en la oración, es como que pasa algo sobrenatural. Y nosotros sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Y como decía la pastora Patri, ella dio específicamente lo que le estaba pasando. Entonces ya uno sabe a dónde ir y sabemos que no tardará mucho el Señor en responder, amén, ¿no? Amén. Y eso está bueno, que podamos estar en contacto todo el tiempo y pidiendo por necesidad, por enfermedad, por lo que sea, y que la iglesia se active y responda enseguida, porque Sandra mandó un mensaje y uno trae el otro los mensajes de aliento para su vida, ¿no? De que estamos, que como somos iglesia somos un cuerpo y que estamos. Amén. Amén. Queremos mate cocido. Bueno, vamos a una alabanza. Vamos a una alabanza, hermano Javi. Pancito con manteca. Vamos con los pies, sí, vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien
Gloria a Dios, nuevamente estamos acá. Vamos a compartir un mensaje que nos dejó el pastor, amén. Javi, Dios te bendiga. Voy a mandarle muchas bendiciones a las hermanas, muy lindo está saliendo el programa. Y la hermana que compartía de tal manera que Dios nos amó, que mandó a su hijo. Qué lindo cuando se revela la palabra, ¿no? Cuando se nos abre el entendimiento, y eso es a través del Espíritu. Entonces cuando podemos comprender la palabra entramos en la profundidad, esas cosas ocultas que jamás hemos visto y que el Señor las revela a nosotros. Así que las bendigo y bueno, las felicito porque qué bueno estar hablando de las cosas de nuestro Padre amado. Un abrazo grande, Javi, y muchas bendiciones a las hermanas que están ahí compartiendo el programa. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Baje la tele cuando habla. Le mandamos saludos, pastor. ¿Tenemos otro, Karin? Amén. Tenemos otro mensajito de Oriana Fernández. Dice: Dios les bendiga, pastoras y hermanas. Saludo. Dios te bendiga, Ori. Vamos a escuchar este mensaje, a ver. Hola, ¿cómo andan todos? Bendiciones, yo quiero mucho. Les voy a pedir un tema. En mi corazón hay un clamor, luz del cielo hacia el aire. Pido a ti, mi Dios. Un beso para mi tía Patria Un beso para mi tía y mi tío. Kiko. Y Kiko. Los quiero mucho, adiós. Gracias, Vicky, gracias por tu alabanza, gracias por tu saludo, gracias a su mamá Edith, las bendecimos desde acá. Amén. Gracias, hermanos. Bien, Vicky. Está saliendo una salmista. Amén. ¿Qué tenemos, chicas? Cari, ¿tenés alguna porción? Amén, amén. Y ya vamos a ir a la palabra. Sí, amén. Quiero compartir Isaías. Primera. Primera de Isaías. No. ¿Sabés que vos teníamos una hermana que nos decía que ella leía Primera de Isaías, Javi? ¿Podés creer? 15:23 era lo que ella leía. Isaías 35:3. Teníamos una hermana que nos decía Primera de Isaías siempre. Gloria a Dios por mi hermana. Que no nos está escuchando, que se le rompió el celular. No, dijo que lo arregló. Saludos, suegra. Un saludo a mi suegra. No quería decir quién era, pero... Recalculando. Ya que nos está escuchando. Sí. Bueno, dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Es decir, a los corazones apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Y yo puse, cuando estamos en el desierto nos desanimamos y queremos renunciar, ¿no? Cuando pasamos por un proceso que no nos gusta, decimos, bueno, hasta acá llegué, ya está, yo ya di todo de mi parte, pero no, y ahí dice que ahí viene nuestro Señor acudiendo a nuestro socorro, ¿no? Y nos anima y nos restaura y trae nueva fuerza. Él hace que volvamos a creer y que su gloria se manifieste en nosotros. Dios es quien anima, fortalece a su iglesia. Él no ha cambiado, sigue renovando y fortaleciendo a sus hijos. Amén. Amén. Entonces decía, ¿no? Fortalecer las manos cansadas, aquellos que pasan por cansancio, aquellos que están pasando por un proceso, una tribulación. No se olviden que nuestro socorro es el Señor. Amén. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio. Siempre enfocándonos, siempre en el Señor,
en el primer momento, en el primer lugar, poniendo en el primer lugar al Señor, ¿no? Y no sé por lo que uno esté pasando, pero descansar en el Señor, buscar del Señor, inclinate al Señor, que Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda. Él es el que te guía, ¿no? Él es el socorro para nuestras vidas. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de virus, de enfermedades que salen a luz, Él es nuestro ayudador. Él es el que nos fortalece, amén. Dice, decía los corazones apocados, esforzaos, no temáis. Aquellos que están pasando por un corazón entristecido, hemos visto que muchos han perdido familiares en estos tiempos, ¿no? Pero que no teman porque el Señor es el que nos levanta, el Señor es el que nos ayuda. Y como decía, ¿no? Dios es quien anima y fortalece a su iglesia. A cada uno de nosotros nos fortalece a través de la oración, a través de la palabra, a través de una alabanza, a través de una palabra que suelta el hermano, a través de la radio, ¿no? Qué lindo cuando llega justo esa palabra que estamos necesitando, como decía la hermana, que le llegó justo la palabra, ¿no? De San Juan 3:16. Qué lindo cuando sentimos la necesidad de buscar de Dios. Amén. Qué lindo cuando miramos y decimos, mi socorro es el Señor. Amén. Él es el Señor. Por más que uno esté pasando proceso, nos desanimamos, pero ahí enseguida acude el Señor. Amén. Cuando le dejamos el primer lugar. Amén. Amén. Quería compartir eso, que está en Isaías 35, del 3 al 5. Amén. Hermoso, es verdad. Así que bueno, nosotros invitamos a los que están del otro lado, que tomen sus Biblias, que busquen el Salmo 23. Vamos a compartir este salmo que es tan lindo, tan verdadero como todos los salmos, pero siempre hay algo que toca un poco más. Y bueno, y este salmo tiene tanto de parte de Dios, ¿no? Que uno puede reconocer al Señor como nuestro pastor, ¿no? Como nuestro ayudador, nuestra guía. Así que yo los invito a los que están del otro lado que tomen la palabra, que vayan escudriñando junto con nosotras este salmo y que lo tomen para sus vidas, ¿no? Amén. Y que tomen estas promesas de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Amén. Si bien estas promesas fueron escritas en el Antiguo Testamento, también está pasada al Nuevo, ¿no? Porque amén. Si bien Dios hizo muchas promesas en el Antiguo Testamento, pero también nosotros las podemos tomar hoy para nuestras vidas, ¿no? Porque recordamos que el pueblo de Dios elegido fue Israel. Él siempre se basó en ellos, pero también por gracia nosotros somos coherederos también de esa herencia. ¿Amén? Amén. Así que vamos a leer el Salmo, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que traiga revelación a nuestras vidas en esta tarde, ¿sí? Porque si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, a veces nos va a costar entender las cosas. Pero usted tiene la autoridad de pedirle al Espíritu Santo que en esta tarde se revele a su vida, ¿sí? Se revele dándole entendimiento de la palabra, diciéndole, Señor, abre mis oídos espirituales para que yo pueda escuchar. Abre mis ojos espirituales para que lo que lea quede grabado, ¿no? Porque qué lindo cuando uno le queda grabado. A veces el pastor nos dice, ¿atesoraste la palabra? Sí, la atesoramos. Y llega el otro culto y dice, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Y vemos que las cabezas se empiezan a mover. Es porque no anotamos el texto, no anotamos el versículo, no anotamos el libro. Y eso es atesorar. Cuando anotamos decimos, bueno, este miércoles leímos el Salmo 23, ahí uno atesoró la palabra. La semana pasada se leyó Proverbio 1, atesoraste la palabra en tu corazón. Entonces la palabra va quedando y con el tiempo lo vamos desarrollando y a veces va a venir alguien que tiene la necesidad de saber, de escuchar, y uno dice, te voy a leer Jehová es mi pastor, y uno ahí le da esa palabra y esa persona justo la necesitaba, ¿amén? Así que la palabra nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Endereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Qué lindo y qué esperanza nos da este salmo, ¿no? Porque este salmo también nos va a enseñar que uno tiene que depositar en estos tiempos la confianza en el Señor, ¿no? Usted que está del otro lado pasando por algún problema, por alguna circunstancia, cual fuese, porque eso lo sabe usted y el Señor nada más, de poder depositar la confianza en el Señor. En este tiempo, como hijos de Dios, nos tenemos que aferrar a la palabra, nos tenemos que aferrar al Señor, porque sí, es verdad y se cumple el Salmo, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que está en los cielos. Porque nosotros hoy vivimos por fe. Amén. Nosotros hoy vivimos creyendo en la venida del Señor, porque la venida del Señor está tan cerca que muchos la tienen por tardanza, pero está cerca la venida del Señor. Están pasando un montón de cosas y podemos ver que la venida del Señor está cerca. Entonces, nosotros ya somos adultos, somos grandes, estamos entendiendo, pero nuestros hijos, tenemos que ir por ellos nosotros. Tenemos que instruirlos en las cosas de Dios. Tenemos que enseñarles las cosas de Dios. Tenemos que enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Porque estamos en esos tiempos. Y no importa la edad que tengan, sino ministrar a nuestros hijos con la oración. Amén. Si nuestro esposo no es convertido, nuestra esposa no es convertida, no, el que es convertido tiene que ministrar la vida de sus hijos. Cubrirlos todos los días con la sangre de Cristo. Porque desde un principio Satanás no quiso a los niños. Desde un principio Satanás destruyó a los niños. Porque ellos son el futuro, ¿no? En ellos va a haber futuros pastores, futuros maestros de la palabra. Entonces Satanás no los quiere. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como administradores de las cosas de Dios, tenemos que orar por ellos. ¿Amén? Es una tarea como mamá, como hijas de Dios que hay que empezar a hacer. Los que están del otro lado, como tarea, especialmente a Jesús, derramamiento del Espíritu Santo, es ministrar a nuestros hijos con la palabra. Y cuando la iglesia se abra, se van a ver los frutos. Cuando la iglesia se abra, cuando las puertas de la iglesia se abran, se van a ver los frutos, cuánto nosotros hemos ministrado en estos más de 150 días que llevamos a nuestros hijos en las cosas de Dios. Cuánto le hemos enseñado, cuánto nuestros hijos son agradecidos en una oración, en un desayuno, en una merienda, cuando agradecen. Enseñarles a orar. Una cosa es rezar, que hacen los católicos. Nosotros hablamos con el Señor, nosotros oramos, nosotros le pedimos nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Así que vamos a discernir un poco lo que es Jehová es mi pastor, dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Amén? Dice, nada me faltará. ¿No? Dice, Jehová es nuestra relación con Dios. ¿No? Es cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Dios, dice, nada me faltará, el suministro, lo que tenemos todos los días, porque en medio de esta crisis, en medio de toda esta situación que muchos están sin trabajo, que muchos viven quizás de un sueldo medio, a muchos le han descontado, a otros no, a los hijos de Dios, por lo menos a mí, como hija de Dios, no me falta nada. Yo puedo pagar mis servicios, puedo pagar los impuestos, puedo pagar los servicios de la casa y no sobreabunda mi heladera, pero tengo el sustento todos los días. Amén. Me puedo sentar a la mesa y puedo tener y podemos dar, que eso es lo mejor, que de poder ayudar al que necesita. Amén. Porque se cumple la palabra, porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Mi relación con Dios hace que yo confíe en Él. Y nada, ahí entra el suministro, nada me faltará. ¿Amén? Amén. Dice, en lugares de delicados pasto me hará descansar.
¿Dónde descansamos nosotros? En el Señor. Amén. El pasto, esa frescura, ese descanso es Cristo. Amén. Nosotros ahí descansamos. Romy, ¿vos tenías algo ahí? Sí, pero yo lo relacioné en otra cosa. Bueno, decilo. ¿Sí? Yo puse que, bueno, el Señor es quien nos cuida, ¿no? El buen pastor. Nuestro pastor, quien sustenta, quien guía, nos muestra el camino. Un pastor es quien cuida sus ovejas, ¿no? A pesar de todo y de todos, ¿no? A pesar de, nos cuida de todos. Dice, como David, ¿no? Que nos cuenta en la palabra de que David peleaba con osos, con lobos, ¿no? Él daba su vida por las ovejas. Dice, para cuidar a su rebaño. Sabemos que David era pastor, siempre de la mano de Jehová. También la palabra habla de la oveja perdida, ¿no? En Mateo 18:10. Dice 18:10. no, espera. Sí, habla de la oveja perdida. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sigo? Sí. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Bueno, y ahí yo discernía eso, ¿no? Que Jehová es nuestro pastor. Amén. Él es el que nos cuida. Si nosotros nos descarriamos, Él es el que va a salir a buscarnos. Amén. Él es el que, como decía la pastora, Él es nuestro sustento. Él es el que sabe lo que nos falta, Él sabe lo que nos falta y Él sabe darnos en el momento justo. Él sabe que si nos falta algo en la alacena, antes de que nos falte, Él nos va a dar. Y bueno, como decía, como dice también, en lugares delicados, ¿no? Pasto, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Amén. Él nos va a dar ese cuidado, Él nos va a dar esa paz, que si hoy no tenemos para pagar una boleta, nos va a dar esa tranquilidad de que si hoy no podemos, mañana vamos a tener. Cari el otro día me contaba de que no podía pagar el teléfono, ¿era? El teléfono y El teléfono y el internet. Y estaba media preocupada. ¿Qué pasó? La llamaron por teléfono y le dijeron que no tenía más deuda por ser una de las mejores clientas. Amén. ¿Y qué hizo ella? Con oración, ella me decía, yo oré. Y ella descansó en el Señor. Amén. Entonces Amén. ahí es donde el Señor nos dice, y me hará descansar. Cuando nosotros lo ponemos en oración, ahí es donde está nuestro descanso. Amén. Cuando lo pones en el primer lugar, ¿no? Claro. Podés pasar por muchas situaciones, pero cuando Dios está en el primer lugar, estas cosas sorprenden, ¿no? Uno vive en lo sobrenatural, pero todavía te siguen pasando que el Señor te sigue sorprendiendo. Amén. Por eso dice la palabra, nada me faltará, porque Él suple todo, de lo más pequeño a lo más grande. Es algo que no se puede explicar con palabras, lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, porque por ahí uno está pensando en lo material, pero Dios mira lo espiritual. Amén. Él mira la necesidad Amén. espiritual que hoy estamos teniendo. Amén. Y eso hace que nos levantemos y que busquemos y que oremos y que a medida que nosotros lo vamos poniendo en primer lugar, la palabra dice que lo demás viene por añadidura. Amén.
¿no? Qué lindo que podamos verlo de esa manera. Y es la fe, es Amén. activar la fe, Sí. porque sin la fe nos van a hablar maravillas, pero si uno no tiene fe, si del otro lado vos le estás hablando y el que está del otro lado no tiene fe, no activa la fe, no le cree al Señor, va a decir que esto es normal, le pasa a ellos nada más. Pero cuando nosotros activamos la fe y le creemos al Señor, estas cosas pasan y las que van a pasar, Amén. porque el Señor nos sorprende día a día, todo el tiempo, Sí. con cosas, porque estamos en un medio de un cansancio, de dolor de cuerpo y Él nos levanta. Amén. Amén. Sí. Nos levanta, por eso dice, me hará descansar. ¿No? Dice, en lugares dedicados pasto me hará descansar. Y ahí es donde descansamos en el Señor. Amén. Ese pasto representa al Señor. Dice, Amén. junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua representa al Espíritu Santo. Amén. Junto al Espíritu Santo, dice. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Espíritu Santo el que nos cuida. El Espíritu Santo el que nos guía. Amén. Por eso dicen, me pastoreará. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Amén. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser guiados, porque nuestra consulta y nuestro agradecimiento todos los días es al Espíritu Santo. Siempre decimos que sea el Espíritu Santo que me guíe, que sea el Espíritu Santo el que hable, que sea siempre poniéndolo en ese primer lugar, no nosotros. Amén. Y el 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Qué tremendo. Dice, confrontará mi alma, traerá sanidad, refrigerio a nuestra alma, ¿no? Porque en el medio de toda esta pestilencia que se está pasando, los que hemos pasado por este tiempo, dice, confrontará mi alma, Él traerá sanidad a mi cuerpo, porque yo en este tiempo que estuve pasando por todo este problema de salud, yo no decía, Señor, ¿por qué a mí me tiene que pasar? No. Bueno, gracias Señor, porque si me enganché el virus, no me lo enganché, ya estoy sana. Puedo ya manejarme de otra manera más tranquila. Pero yo decía, gracias Señor. Gracias porque fue un tiempo de estar, si bien uno está encerrado, estar más encerrado. Tuve mi reposo. Le agradezco al pastor, a mi esposo que me atendió, cocinaba, limpiaba. La verdad que le agradezco porque él es de hacer cosas, pero fueron esas 2 semanas que se quedó ahí conmigo y sí salió, dejó sus trabajos, dejó de hacer un montón de cosas para estar ahí porque realmente la pasaba mal. Así que yo le agradezco y le doy gracias a Dios por su vida, ¿no? Que lo fortaleció, que lo mantuvo en pie, que él está bien, él está sano y bueno, y ahí se viene y se va cumpliendo la palabra, ¿no? Porque dice que él trae sanidad a nuestra alma. Amén. Dice, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Qué lindo. Me guiará, me dará la dirección. En este tiempo, cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, vamos a tener la dirección del Espíritu Santo. Vamos a caminar con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar. También nos va a decir los peligros, lo que está bien, lo que está mal, pero también tenemos que saber escucharlo. Porque a veces somos impulsivos, emocionantes, y hacemos cosas que no son del agrado de Dios, que no está bien. O por ahí el Señor te dice, bueno, hoy tenés que ir a la casa de Alejandra, pero tenías que ir a la casa de otro hermano. Vos decís, no, me voy a la casa de Alejandra, a la casa de otro hermano, y dejás el propósito que Dios tenía ese día para tu vida. Dejás eso que vos ya habías preparado a la mañana, decir, bueno, hoy me voy a levantar y voy a hacer esto. Pero te agarran esos ataques emocionales y te vas para otro lado. Ahí ya no somos guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados por nuestra carne. Y hasta a veces quizás las cosas no salen como a Dios le agrada. Entonces nosotros dice, me guiará por senda de justicia, la dirección, me guiará, por amor de su nombre, ¿no? Por amor de su nombre, porque hay propósitos de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Nosotros no estamos en esta tierra porque sí. Dice, la palabra nos dice el Salmo 139 que fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre. O sea que antes de la creación, Dios ya tenía propósito para cada una de nosotras.
Con la diferencia que muchos ya desde el vientre de la madre, otros, como en el caso mío, que el Señor vino a mi vida a los 42 años, otros vino, ¿a qué edad vino? A los 32. 32 años, Cari. 31, no, a los 31. Bueno, Cari. A los... No se hagan las jovencitas, No, a los... ¿eh? Sí, 30 por ahí. Bueno, No me acuerdo. Ale 29. también, Ale ahora está entendiendo. Recién ahora estoy entendiendo, pero yo de muy chiquita era muy de ir a la escuelita siempre y en los cultos no había un fin de semana que yo no estaba con el micrófono en la mano cantando, que la otra vez le contaba a Cari y le digo, y se extraña tanto esa época, Claro. que no había, el pastor sabía que yo sábado y domingo estaba paradita. Y Claro, bueno, todas pasamos por la escuelita. Sí, claro, es Pero verdad. ¿qué pasaba Pero recién en aquella ahora. época? Íbamos a la escuelita, pero no había alguien que venga y te abra, como dicen, viste, que te abren la cabeza Claro. y empezás a entender las cosas del Señor, empezás a entender lo que Dios quiere y el propósito de Dios para tu vida. Hoy yo sé que el propósito de Dios para mi vida es predicar el Evangelio, Amén. predicar el arrepentimiento y perdón de pecado. Eso es lo que Dios me manda. Cuando uno predica el arrepentimiento y el perdón de pecado, ahí entra todo. ¿Entendés? Entonces, cuando la persona toma la actitud de arrepentimiento, es como que ya es más fácil. ¿Entendés? Bueno, reconozco que estuve mucho tiempo sin el Señor, reconozco que mi vida sin el Señor, no, Romy, no era nada, era una vida desastrosa, la vida de Cari, tu vida, mi vida era desastrosa, porque no teníamos al Señor. Era normal, porque vivíamos en el mundo, pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, más en este tiempo que tenemos que predicar el Evangelio, más en este tiempo que aunque la iglesia hoy no abra sus puertas, tenemos la iglesia en nuestras casas, tenemos la iglesia en nuestro barrio, en nuestros vecinos, en nuestros parientes. Hoy tenemos como hijas de Dios, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que llevar la palabra de sanación, la palabra de sanidad al que lo necesita, amén. Y no callarnos, no avergonzarnos del Señor. Por más que digan lo que digan, que somos locos, que digan lo que quieran, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio, amén. Amén. Y el 4 dice, aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Qué tremendo acá. Porque nos está diciendo, aunque ande en valles de sombra de muerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido probados por eso, Romy, con tu testimonio de enfermedad? Un montón. ¿Cuántas veces Y yo el diablo te arrastró hasta lo último, te llevó hasta lo último? 2 veces fácil, 2 o 3 veces fácil. En cama, en camilla, estirada, 2 o 3 veces fácil. Contá un poquito el testimonio de eso cuando se te subían los demonios. ¿Te acordás de eso? Estando embarazada, se me presentó al lado mío, que me quería absorber. Se me puso así al lado y me quería chupar. Me quería chupar, no sé si era mi hijo, mi vida, mi alma, mi espíritu, no sé, pero me quería absorber. Y yo empecé a gritar por dentro, el ejército de Jehová, ejército de Jehová, y de repente empecé a ver así destello de luz por la ventana y fue desapareciendo, se me puso en un costado, se me ponía del otro, como queriendo escapar de esos destellos, pero me quería chupar, fue horrible. Y después anteriormente, al principio, cuando empecé las cosas de Dios, fue terrible. En mi casa, en el comedor, fue una lucha de cuerpo a cuerpo. Sentada en mi cama, en la silla, escuchando alabanza, para mí esa era mi arma en ese momento. Se me adormecieron las piernas, me empujaba, me caí, me rompí la cabeza, acá en la frente tengo creo que 3 puntos, mi piso blanco era todo un charco de sangre, no me podía parar,
y yo iba arrastrándome como podía a levantar el volumen. Javi en ese momento ni enterado, él estaba en la habitación, él ni enterado, y para mí en ese momento no podía hablar, no podía gritar, no podía moverme, lo único que podía era mover el brazo, y lo único que atinaba a hacer era levantar el volumen. Esa era mi arma, y era sentir que me tironeaba, que me pegaba, que se me tiraba encima, que saltaba sobre mí, pero era una lucha cuerpo a cuerpo, no lo podía ver, no podía ver. Ellas después me vieron, era una cosa que yo pedía ir a la iglesia, yo quería ir a la iglesia, la llamaba Cari, pobre Cari era la que siempre molestaba, pero ellos eran los únicos que me podían ayudar, yo sentía que eran los únicos que me podían ayudar, y cuando me llevaban a la iglesia, no podía entrar. ¿Se acuerdan? No podía entrar, no podía cruzar la puerta, no me permitía cruzar la puerta. Y cuando entré, me sentaron en un sillón y venían voces. Mirá cómo hablan mal de vos, mirá cómo te miran. Y ella estaba lo más tranquila, en un costadito, y a mí me habían dejado para que yo descanse porque había estado toda la noche sin dormir en el hospital, me habían llevado a que me hagan los puntos, me escapé del hospital porque no quería, yo sentía que el único lugar donde necesitaba estar era en la iglesia, donde me sentía segura, porque para mí era el único lugar donde no me podía molestar, porque en el hospital estaba acostada con todos los cables y me golpeaba. Yo sentía que me hacían así, que me hacían, y yo necesitaba estar en la iglesia. Y cuando me sentaron en un sillón, estaba lo más cómoda, ya me empezaba a hablar. Mirá cómo hablan mal de vos, hasta que la tuve que llamar a ella y contarle, porque ya no, si seguía hablando, o sea, seguía escuchando, ya me ganaba, porque me iba a enojar con ella, con la pastora, me iba a enojar con todo y me iba a ir y me iba a quedar con esos pensamientos. Pero sí, tuve muchas luchas, pero acá estoy, con la bendición de Dios, acá estoy, con la bendición que está en casa. Y bueno, que va a cumplir 6. Que va a cumplir 6 años, mi hijo. Así Va a que cumplir 6 años. la palabra dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, ¿no? Como Dios te probó. Sí. Dios prueba, a veces Dios prueba nuestra fe también. A veces Dios prueba a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Como probó en la antigüedad con muchas personas, ¿no? Probaba la fe, ¿no? Para ver si la historia más conocida es la de Job, ¿no? Sí. Tremendo lo que Job pasó y sin embargo él jamás su fe decayó. Porque yo me acuerdo, bueno, y es hasta el día de hoy. Yo no me voy a olvidar nunca la promesa que Dios, que el Señor me dijo. Ni a un uno te amará más que yo. Amén. Y yo me aferro a eso, al amor que tiene el Señor conmigo, que es la palabra que el Señor te dio a vos. Dios dio su único hijo, por amor a mí, por amor a vos, por amor a Cari, por amor a cada una de las hermanas que está escuchando. Amén. Entonces nos tenemos que aferrar a ese amor, porque Amén. nadie, como dice siempre el pastor y la pastora, nadie daría a su hijo, nadie, yo no lo daría. Pero vos ponete a pensar que si esto te hubiese pasado en el mundo, vos hubieses, la voz que vos escuchaste que te dijo que nadie te Yo me amará, hubiese ido, ¿qué hubieses dicho? No, esto, sí, yo estoy enferma, yo estoy así, sí. pero es cuando uno acepta al Señor, ¿no? Porque ahí había una lucha espiritual grande. Terrible. El enemigo que te quería para un lado y el Señor que te tiraba para el otro, Terrible, ¿no? sí. Porque hay obras de teatro, ¿no? ¿Viste? Y Sí. y que ahí te la tira, puedes ver, sí. sí. ¿Cómo es el enemigo, no? Hasta que el Señor vence. Pero ¿cuándo vence el Señor también? Cuando nosotros le damos lugar, Amén. el arrepentimiento. No nos cansemos de predicar el arrepentimiento, Amén. ¿sí? Cuando uno ya se entrega al Señor, cuando uno ya
es como que se da por vencido, ¿viste? Ya está. Ya uno puede empezar a decir, bueno, Señor, ahora te doy ese lugar que vos necesitas. Te doy ese lugar, Señor. Quiero que vos empieces a orar en mi vida. Era lo que hablaba. Me corro. Lo que hablabas recién hoy, la vergüenza. Claro. Yo he confesado cosas que jamás pensé que podía llegar a confesar. Jamás. Estaba tirada, ¿te acordás? Estaba tirada, ella estuvo 2 semanas en casa. Sí. Estuvo viviendo con nosotros en esta situación que ella contaba. Y ella dormía, yo la dejaba dormir en el sillón tan cómodo que tenía. Y ella por ahí se despertaba, dice, ¿dónde está Jorge? Acá estoy. Romy dice, ¿qué pasó? Me tengo que arrepentir de esto. Y todo en sueño, el Señor me mostraba. Entonces, todo en sueño. Era todo el tiempo confesar y arrepentirse de lo que había hecho. Y es lo que dice la pastora, es el arrepentimiento. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar cuando nos arrepentimos. Y el trato de Dios que tuvo con Romy fue hermoso, porque fue una lucha espiritual, sí, pero el Señor necesitaba que ella fuese libre y que se arrepienta de todas las cosas que había hecho. Todo, no, cosas de ahora cuando era es chica, Romy, pero todo. sí, pero Dios busca eso de cada una de nosotras, ¿no? Que podamos tener esa actitud de arrepentimiento y decir, bueno, Señor, yo me arrepiento de todas las cosas que hice, porque no lo conocíamos, porque podríamos haber ido a la escuelita, nosotros fuimos a la escuelita, nos criamos ahí, sí. Pero hicimos cosas malas que a Dios no le agradó. Pero hoy conocemos al verdadero Dios, el que nos presentaron, el que se presentó y el que está y el que nos ayuda, y como decía la palabra, ¿no? El que nos enseña, el que nos guía por la senda de justicia. Amén. ¿No? Qué lindo qué bueno que podamos dar el testimonio, ¿no? de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, y así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con aquel que está escuchando. Amén. Con aquella que está escuchando. La palabra dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Y esa es una promesa de parte de Dios, que pasemos lo que pasemos, y si creemos, Él va a estar con nosotros. Amén. Y aparte, el Señor no quiere un corazón a media. Porque a veces le damos a media el corazón al Señor. Esto sí, esto no, como dice el pastor, un Cristo a la carta. ¿Viste cuando uno va a un restaurante? Esto no me gusta, esto sí, pido esto. Bueno, a veces el cristiano hace eso con el Señor. Esto sí, pero esto no me lo saques porque el menor, ¿viste? Esto lo voy a aceptar, pero esto lo sigo haciendo. Y el Señor necesita un corazón íntegro, un corazón entregado totalmente al Señor. No quiero un corazón a media. Pobre hermanita, tiene hambre. Es riquísimo el mate cocido. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como hizo esta mujer que rompió el perfume de alabastro a los pies del Señor. Ella le entregó lo más preciado, porque dice que era un perfume muy caro. Porque ella iba a comprar, bueno, la historia cuenta en la novela, la novela es una novela. ¿Sí? Tenemos que hacerle entender a la gente también que lo que habla Cristo es bíblico, pero lo demás es una novela. ¿Sí? Porque el que no va a la iglesia, el que no conoce la Biblia, dice, mira lo que está pasando, pero los hijos de Dios sabemos que lo demás es una novela. Pero en aquella época dice que ese perfume era muy caro, y sin embargo ella los rompió y le lavó los pies al Señor. Y así tenemos que hacer nosotros, romper ese corazón duro, romper ese corazón que a veces no nos deja avanzar, porque seguimos viviendo del pasado, como le pasaba a la hermana que dice, hay cosas que no me perdonaba, o quizá hay cosas que todavía no te perdonás, pero hoy el Señor te hace libre. Si vos lo aceptás y decís, bueno Señor, yo ya soy libre. El pasado ya está, mirá, Eclesiastés 5 habla, dice, el ayer ya pasó. El hoy, el presente es lo que vivimos. Mañana no sabemos lo que Dios tiene preparado. Porque nadie sabe solamente Dios sabe lo que va a pasar mañana. Hoy vivimos el presente, hoy estamos en la radio, podemos compartir. Hoy quizás esta palabra le llegue a alguien, aún para nuestras propias vidas, o quizás le esté llegando a alguien, o en algún momento que alguien escuche el programa, la palabra llega, porque la palabra nunca vuelve vacía. Amén. La palabra tiene vida para cada uno de nosotros, ¿no? Dice,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La fidelidad de Dios. Amén. Porque Él es fiel. Los infieles somos nosotros. Él es fiel. Él va a estar siempre. En medio de todo el Señor ahí va a estar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus amados. Porque Él dio a su amado Hijo por nosotros. ¿No? Pagó en esa cruz. Fue derramada su sangre por cada uno de nosotros. Por eso yo siempre digo, no pisotear la sangre de Cristo en el pecado. No pisotearla, porque a la larga nos va a traer consecuencias. A la larga trae consecuencia pisotear tanto la sangre de Cristo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿No? Qué lindo que es, porque dice, tu vara, la protección. ¿No? La vara era la protección de Dios, era la autoridad de Dios, dice, ¿no? Nos fundirán aliento, dice. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? El callado es la seguridad, la dirección, ¿no? Porque dice que en aquella época el pastor andaba con una vara, que era un palo largo, con un gancho en la punta, que atraía a las ovejas que se descarriaban, a las ovejas que por ahí se podían caer en un precipicio, lo que fuese. Era el cuidado que tenía el pastor. Y así es Jesús con nosotros, el cuidado. Él ante un peligro nos advierte, ¿no? ¿Cuántas veces teníamos que ir a un lado y nos fuimos y resulta que después vimos un accidente, un robo? ¿Y qué dijimos? Si nosotros pasábamos, nos pasaba a nosotros. O el colectivo que perdíamos. O chocaban, o no les pasaba. Sí. ¿No les pasó? Sí. Si nosotros íbamos, nosotros nos encontrábamos con ese problema. El Señor advierte. El Señor... con ese callado nos va sacando de los peligros. Pero también tenemos que estar dispuestos a aceptar esa corrección, ¿no? A veces los pastores corrigen y por ahí se enojan. Pero después cuando entienden que era así, dicen, tenía razón. Y bueno, tener tu corazón dócil también, de aceptar la corrección, ¿no? ¿Cuántas veces, cuando recién empezamos las cosas de Dios con el discipulado, cuántas veces se enojaron? ¿Cuántas veces? ¿Otra vez? Pero, Otra vez vos, Romina. pero ¿sirvió o no sirvió? Sí. Amén. ¿Por qué? Porque hoy ustedes pueden enseñar y hoy ustedes pueden corregir. ¿Por qué? Porque ustedes ya pasaron por eso. Entonces, agárrate. Entonces, yo también fui corregida así. Yo escucho a Cari cuando me enseña y a veces lo que yo escucho y lo que leo digo, ay, esto me va a costar un montón y me agarro en la cabeza y me va a costar. No va. Pero lo sigo poniendo en práctica. Al principio cuesta, pero a mí la que fue mi pastora, que fue Nancy La Boceta, era dura, pero yo le agradezco que haya sido así. Le agradezco porque yo aprendí, yo tomé, molestaba, dolía, pero con el tiempo yo entendí que era así. Y yo siempre lo digo, tenía razón lo que nos enseñaba. Lo que pasa es que uno era un poco rebelde y no aceptaba. Más que yo era más grande y ella era más joven, yo decía, Esta. claro, esta. No decía esta, pero decía, es más chica. Pero ella nacida de cuna, uno tenía más calle de otra clase, ella no, entonces, pero yo le agradezco a Dios que Dios haya puesto en mi vida, porque hoy nosotros, parte de todo lo que somos es gracias a ellos, a Jorge Anandaetti, que ya partió con el Señor, y a Nancy La Boceta, que era nuestra pastora. Así que Dios la bendiga, mi hermana. El 5 dice, endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué lindo, ¿no? Porque dice, endereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? Ahí es una protección, Señor, guíanos en medio de aquellos que nos quieren hacer mal, ¿no? Aquellos cuando Satanás quiere venir a entorpecer tu vida, a entorpecer la vida de tus hijos, a entorpecer la vida de tu esposo, de tus familiares, los que tenés cerca, porque Satanás se ocupa de eso. Quizás mientras nosotros estamos haciendo esto, estamos acá en la radio soltando una palabra, llevando una palabra, él
está haciendo algún daño por otro lado, ¿no? Creemos y cubrimos nuestra familia Amén. con la sangre de Cristo, Amén. porque siempre algo que siempre le decimos a las chicas que nunca, cuando hacemos los discipulados, nunca dejemos a nuestros hijos, siempre los traemos, aunque hagan berrinche, aunque griten, los sentamos al lado nuestro. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos estamos instruyendo en las cosas de Dios, Satanás se desquita con ellos. ¿Entienden? Nunca dejen a sus hijos tienen que ir con ustedes, sus hijos tienen que estar sentados, ellos tienen que ver lo que nosotros hacemos. Porque es verdad, hermanas, han pasado casos que mientras las hermanas están en un discipulado, en una reunión y dejan a sus hijos solos, Satanás hace desastre. ¿Por qué? Porque él se va a ir con los más inocentes, con los que, por más que nosotros le oremos, los tenemos que llevar. Ellos tienen que ir con nosotros. ¿Amén? Entonces dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? Aquellos que nos vienen a atormentar, aquellos que nos vienen a traer un maltrato, aquellos que quieren venirse en contra de nuestro. Nosotros le estamos pidiendo al Señor, le estamos pidiendo que nos cubra, que nos guíe, que sea Él el que esté. Dice, hoy nosotros podemos gozar de comer en la mesa del Señor porque Cristo ya pagó con su sangre, ¿no? Hoy ya nosotros nos podemos sentar a esa mesa en paz, tranquilo, porque ya hay alguien que nos cubrió, Amén. ya hay alguien que pagó por nosotros. Entonces, esos angustiadores que nos vienen a atormentar ya no tienen lugar en nuestras vidas. No tienen lugar en la vida del que está del otro lado. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué lindo, ¿no? Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir, ¿no? La consagración, ¿no? Ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Dice que la copa en aquella época del pastoreo era una piedra muy grande y muy honda, que entraba mucha agua, de la cual todas las ovejas que el pastor cuidaba se abastecían de ahí, ¿no? Entonces por eso dice, unge mi copa que está rebosando. Qué lindo cuando nuestra copa rebosa de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Qué triste que es cuando la copa está por la mitad, ¿no? Porque a veces, escuchaba una vez una hermana que decía, mi hija está llena de la presencia de Dios, mi hija está llena, mi hija, Dios la toca, Dios le habla, todo, y bien, tenés la copa llena del Espíritu Santo. Pero a la semana me decía, la misma hermana me dice, porque mi hija ya hace rato que está depresiva, que está mal, y yo en el momento no escuché y no dije nada, y después reaccionaba y digo, ¿cómo? Una semana antes me decís que la copa, que tu hija Estaba rebosa llena del Espíritu Santo, entonces entiendo que su copa rebosa el Espíritu Santo. Pero si a la semana y me decís que tenés a tu hija hace un tiempo con un estado de depresión, mal, quiere decir que nunca estuvo esa copa llena del Espíritu Santo, estuvo a media. Le dio lugar al Espíritu Santo, pero también le dio lugar al enemigo que obre. Amén. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no le podemos dar lugar al enemigo. Y va a venir y nos va a atormentar y nos va a decir un montón de cosas, pero tenemos la autoridad de decirle que en el nombre de Jesús, todos malos pensamientos, todas emociones, todo aquello que no sea el agrado de Dios se tiene que ir. Amén. Porque Dios nos dio la autoridad. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu Santo. Nosotros las que estamos acá, los que están acá, los que pasan por esta radio, tienen la autoridad, tienen el Espíritu Santo para poder decir, en el nombre de Jesús tenés que irte. Malos pensamientos, estado de depresión, todo aquello que sabemos que nos atormenta. ¿Amén? Amén. Entonces por eso dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Sí? Amén. Nosotros no podemos vivir a medias. Si decimos que mi copa está rebosando, se tienen que ver las frutas. Amén. Amén. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué lindo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pueden sentir ustedes acá? Cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días
de mi vida. Es como vos decías recién, ¿no? Si decimos que nuestra copa está rebosando, y la misericordia de Dios, o sea, la misericordia de Dios te va a guiar siempre. Siempre y cuando tu copa esté rebosando, que tu copa no esté a media, ¿no? Porque dice, unge mi cabeza con aceite, Él nos cubre, Amén. ¿no? Nos cubre con el Espíritu Santo, nos guía, nos consagra. Ayuda, amén. Y nos ayuda a que podamos tener nuestra copa llena, Amén. Llena, ¿no? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Cuando nos ponemos en las manos de Dios sabemos que hay protección, Amén. Sabemos que hay consagración, sabemos que tenemos al Espíritu Santo que es el que nos guía, ¿no? Entonces la misericordia de Dios y el bien de Dios para nuestras vidas nos seguirán siempre, Amén. Siempre y cuando escuchemos y atesoremos la palabra de Dios en nuestras vidas y la pongamos por obra. Amén. ¿No? Que eso es lo importante, poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra copa esté rebosando. Amén. Y no sea una copa media, como recién decías, Claro. que no sea una copa media, sino que esa copa esté rebosando y que de esa copa podamos convidar a los otros y puedan sentir lo que uno siente cuando está lleno del Espíritu. Amén. Una copa llena, no a media, ¿no? Amén. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, hay un llamado. Amén. Y el llamado es que hoy podamos estar acá, que hoy podamos estar predicando su palabra, pudiendo llevar una palabra y reconociendo esa bendición de parte Amén. de Dios para nuestras Amén. vidas, ¿no? ¿No se sienten benditas? Amén. ¿No se sienten que son bendecidas por Amén. Dios? Porque luchas tenemos todos los días, cosas pasan todos los días, pero somos bendecidas. Y los que están del otro lado también son bendecidos, porque tienen la oportunidad hoy de poder conocer las cosas de Dios, de poder tener a alguien a quien ir a clamarle, alguien con quien hablar, alguien con quien decirle, Señor, te necesito, Señor, necesito que estés tiempo completo en mi vida, te necesito para la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, de mi madre, de mi padre. Señor, te necesito, porque sin vos, Señor, no podemos andar. Amén. Sin vos no podemos caminar. Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis debilidades, por mis pecados. Reconocer todo lo que hacemos mal, porque todos los días hacemos algo mal. No podemos decir que somos perfectas. Yo Amén. no puedo decir que soy perfecta. Yo tengo mis debilidades, tengo mis problemas, pero yo tengo a quien aferrarme. Amén. Y a quien decirle, Señor, me equivoqué. Señor, te pido perdón. Señor, Amén. ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir de lo que me cuesta, ¿no? Porque siempre tenemos algo que nos cuesta. El carácter es el primero. Siempre el Señor trata el carácter de las personas, porque cuando puede tratar el carácter es como que todo es más dócil. Entonces a veces las mujeres somos un poquito más carácter fuerte, somos un poquito más prepotentes, más altivas, ¿no? El hombre es más pasivo, más tranquilo, algunos son demasiado tranquilos, otros son más o menos, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero bueno, Dios nos va a ir perfeccionando, Amén. ¿no? Por eso dice que la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. Quería compartir en Sí. Lamentaciones 3:22 que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Amén. Que es lo que decía recién la pastora. Nos equivocamos día a día, no somos perfectos, pero la misericordia de Dios se renueva día a día, siempre y cuando nosotros reconozcamos de que nos equivocamos, siempre y cuando reconozcamos de que hemos fallado y que necesitamos de Dios para no volver a cometer esos errores, Amén. ¿no? Amén. Amén. Todo el tiempo fallamos. Quiero compartir una palabra que me mandó el pastor Jorge, que está en Filipenses 1, 6, 7, y dice,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Y Brenda también mandó, que está en 1 de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. 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 Claro que sí. Por Amén. eso estamos acá, porque fue tanto el amor de Dios para con nosotros, que por eso estamos acá, ¿no? Amén. Porque Él nos amó primero y como decía recién, su misericordia nos guían y nos levantan cada día. Ya cuando abrimos los ojos ya está la misericordia de Dios para con nosotros. Claro, porque me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia de Dios, ¿no? Es una bendición poder tener sobre nuestras vidas la misericordia de Dios. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Eso es una promesa, Amén. ¿no? Y cuando dice por largos días en la eternidad, dice en la casa de Jehová, cuando nosotros en algún momento partamos de esta tierra, nos espera algo especial, porque la iglesia está de paso. Amén. La iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. Entonces nosotros estamos de paso. Dice que nosotros somos peregrinos, ¿no? Somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Amén. Nosotros estamos para predicar el Evangelio, para llevar la palabra al Señor, pero nuestro reino está en los cielos. Amén. Entonces, cuando, como dice la palabra, dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Qué lindo cuando nos podamos encontrar todos. Amén. Pero también hay una cuestión, que para podernos encontrar todos, tenemos que llevarnos bien en la tierra. Si en la tierra nos llevamos mal, va a ser muy difícil que en el cielo nos juntemos. Porque nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas en la tierra. Acá es donde nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con el hermano o con la hermana, de estar bien, ¿no? De estar en unidad, de tener todo el mismo espíritu, de tener todo el mismo pensamiento. Y el pensamiento hoy es la salvación. La salvación hasta el mundo. Nosotros como iglesia tenemos que llevar eso a los hogares, a nuestros barrios. No nos cansemos de predicar el Evangelio. Amén. Nada es en vano lo que hacemos. Todo va a tener su recompensa. Nada es en vano. No porque estemos en este tiempo de aislamiento social, porque ya no es cuarentena, sino es aislamiento social, dejemos de predicar la palabra, ¿sí? Compartir, estar, mandar un mensaje, decirle a los hermanos qué necesitas, y no pensando, a ver si me pide y no tengo, porque Dios va a proveer. Amén. Porque la palabra nos dice que Él es nuestro suministro. La palabra nos está diciendo, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Nada me faltará, dice. En lugares delicados pasto me hará descansar. Sobre Cristo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Espíritu Santo, el que nos guía, dice, no me pastoreará, Él tiene el cuidado, dice, confortará mi alma, traerá sanidad a mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Nos dará la dirección. Ya hay un propósito de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Hay pruebas, hay fe, hay fidelidad de parte de Dios. Dice, tu vara y tu callada me fundirán aliento. Hay protección, hay seguridad, hay dirección por parte de Dios. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿sí? Nos vamos a poder sentar conforme, vamos a estar confiados en el Señor, porque aquellos que nos vienen a angustiar, aquellos que hoy te vienen a perturbar, ya no tienen lugar en tu vida, porque hay alguien que ya pagó por cada uno de nosotros. Dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, hay consagración
de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que mi copa está rebosando de la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios que en esta tarde esté moviendo tu vida, que te esté inquietando en el Espíritu a la búsqueda del Señor. Amén. Que sea el Espíritu Santo el que traiga convicción de arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? La bendición de Dios está sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque dice que la misericordia, el amor que Dios tuvo hacia nosotros es lo que hoy nos mantiene en pie, es lo que hoy nos lleva adelante, es lo que hoy nos podemos decir, ¿no? Gracias Señor por lo que hemos pasado, gracias Señor por las pruebas, gracias Señor porque tuve que pasar por esto para poder hoy ser testimonio de tu palabra, ¿no? Porque cada una de nosotros hemos pasado por cosas tremendas, terribles, pero ¿para qué sirvió eso? No es para lamentarlo, sino para decir, puedo ayudar a otro, ¿no? Porque, claro, porque, viste, es lindo cuando uno cuenta su testimonio y yo no cuento el testimonio de mi hermana, porque el testimonio de mi hermana es de mi hermana, pero el mío es el mío que puede ayudar a muchas, ¿amén? Amén. Para que la otra persona también sepa de que le pasó a otra persona y que no es raro, porque a veces uno dice, no voy a contar porque capaz que me pasó a mí sola. O qué vergüenza. Qué vergüenza. Y escuchar que le pasó a otro es como que te anima a decir, claro, bueno, no me pasó a mí sola, no estoy sola, hay otra persona que me entiende. Entonces para eso sirven los testimonios, por eso es lindo contarlo. A mí en el negocio me pasa de que me encanta contarlo, y cuando lo cuento me dicen, a mí me pasó lo mismo. Cuando cuento, por ejemplo, del abuso que yo sufrí, y primero se quedan calladas, y después me dicen, pero antes era normal, ¿sabés que a mí me pasó lo mismo? Claro. Pero yo hoy les enseño a mis nietas a que lo cuenten, a que hay partes del cuerpo que no se pueden tocar. Dice, pero yo a mis hijas no le pude enseñar. Y yo no sé si lo pasaron, por ejemplo, ¿viste? Me cuentan. Claro. Y es difícil, ¿viste? Pero hoy lo pueden contar. Claro. Entonces, dijimos que en la casa de Jehová moraré, promesas de Dios para los hijos de Dios, por largos días, ¿no? En la eternidad, ¿no? Y decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En primera de Timoteo 6:8, a veces somos desconformistas, ¿no? Tenemos y queremos más, y cuando Jesús mandó a sus discípulos, a los 70, ¿se acuerdan en la historia que dice que los mandaba de 2 en 2? Que no llevaran nada, que vayan y prediquen el Evangelio, que a donde iban, los iban a atender bien, ¿no? Que no llevaran sandalias, alforjas, nada, una sola capa, dice, que los iban, porque ya él ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y en primera de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Amén? Entonces, si usted tiene sustento y abrigo, siéntase feliz, amén, siéntase contento. Amén. ¿No? Porque nada nos va a faltar. Porque dice, amén, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. En este tiempo que por ahí pensamos que las cosas no van a alcanzar, se está hablando que van a venir 3 meses muy difíciles. Vamos a ser precavidos, si tenemos cosas para guardar, vamos a guardar, si tenemos, no meternos en créditos, no nos metamos, seamos precavidos, cuidemos, ¿no? Lo que también el Señor nos da, pero dice que nada nos faltará. A los hijos de Dios no nos falta nada. Y los hijos de Dios van a poder ayudar a aquellos que no lo tienen. Amén. Y con esa acción de poder ayudar, también ellos se van a convertir. Amén. Por eso en esta tarde nosotros alentamos a aquellos que están pasando por circunstancias que se agarren de la palabra, que amén, la tomen, ¿no? Que tomen, que le crean al Señor. Porque acá es una actitud de fe, de amén, creer. Si no hay fe y no creemos,
y bueno, la palabra va a pasar y quizás dentro de 2, 3 años venga alguien y te la diga y ahí vas a entender, era así como le pasó a la hermana, ¿no? Con Juan 3:16. Ahora entiendo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, ¿no? Porque si hoy vienen y te dicen, tenés que dar la vida de Valentina, ¿no? Sí. ¿Qué haces? No lo hago. ¿No lo haces? No lo hago. No lo haces, pero y Dios lo hizo. Dios no escatimó en nada y dio a su amado hijo. Amén. ¿Tenemos algún mensajito más? Amén. Tenemos del hermano Eduardo, dice, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 7, 8. Brenda dice, bendiciones hermanas, les comparto Filipenses 3, 14. Nuestra hermana Mónica dice, bendiciones pastoras, hermana, Dios las bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Gracias, Moni. Bueno, eso, hasta ahí. Filipenses, ¿cuánto? 3, 14. ¿Y en este hay algo? ¿No leo? No. Sí, Sí. dale. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Hermoso ese. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Entonces, ¿dónde nos tenemos que parar? En la brecha. ¿Dónde tenemos que seguir? La meta, ¿no? Porque nuestra recompensa va a venir de lo alto, de Amén. lo celestial, Amén. ¿no? Dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. ¿Alguna más? No, está ahí. Bueno, así que bueno, ya estamos casi sobre la hora. Tenemos un audio de la hermana Norma. Bueno, mándale. Norma, te mandamos saludos. Gloria a Dios. Mientras tanto le mandamos saludos a María Catalina, a Facundo, a Emiliano, a los Vanina, pastores de San Luis. a Benjo, a Mari, que Dios los bendiga, que Dios mande agua. Amén. Están Sí. pidiendo lluvia, que el Sí. Señor mande agua. ¿sí? Amén. Esta lluvia que tenemos acá que pase para Que para vayan San a Luis, para Córdoba, que sí. se están incendiando las sierras. Amén. Amén. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Las saludo con la paz del Señor. Amén. Y bueno, y gozosa de escucharlas a ustedes, mis hermanas queridas, escucharla, verla a la pastora, ¿no? Así que contenta y gozosa de poder escucharla, ¿no? Y a través, ¿no? de la radio, ¿no? De poder llevar la palabra y poder entrar en los hogares, ¿no? Amén. Y estaban hablando de la oración, y sí, la verdad, que la oración tiene poder, ¿no? Amén. Y la verdad que yo hoy doy gracias a Dios de que mi mamá estaba pasando por una circunstancia de salud, ¿no? Y bueno, yo oro, obviamente que oro por mis hijos, oro por mi madre, ¿no? Pero lo que pasa que mi mamá, ella tiene que poner su corazón, ¿no? De poder aceptar a Cristo. Hoy doy gracias a Dios que ella aceptó a Cristo. Gloria a Dios. Estamos orando con Micaela, ella nos pide oración y oramos. Y como el Señor, ¿no? Porque mi mamá últimamente no podía dormir con un dolor al costado. Mi mamá tiene un problema, en realidad que no saben los médicos todavía que tiene, porque le tienen que hacer una coscopía en el intestino. Y hay noches que no dormía y lloraba y bueno, pero desde que mi mamá aceptó a Cristo, mi mamá empezó a comer porque había bajado mucho de peso y para la gloria de Dios, hoy mi mamá se está recuperando. Aleluya, gloria a Dios. Y le doy toda la gloria y toda la honra, porque Dios escucha nuestro clamor, Amén. Dios escucha nuestra oración. Mientras lo hagamos con un corazón dispuesto. Amén. Él sabe todo lo que nosotros estamos pasando, cada uno de mis hermanas, cada situación. Pero si nosotros oramos con un corazón dispuesto, el Señor nos va a escuchar.
y nos va a dar esa respuesta. Amén. Hoy doy gracias a Dios respuesta. Mi mamá está aumentando de kilos, gracias a Dios está bien, le duele un poquito sí al costado, pero no tanto, y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque primeramente porque mi mamá aceptó a Cristo. Amén, gloria a Dios. Y Dios escucha nuestra oración. Así que hermana, en esta tarde les mando un beso grande, un abrazo, que Dios me las bendiga y que el Señor las siga usando. Amén. A través de la palabra que ustedes puedan llevar a cada hogar. Les mando un beso grande, que Dios me las bendiga. Amén. Gracias, Saludos, Norma. Norma. Gracias. Y qué bendición que la hermana haya aceptado al Señor. Amén. Amén. Porque sabemos las luchas, sabemos lo que la hermana ha clamado por su mamá. Amén. Y bueno, ahora el Señor va a empezar a obrar, ¿sí? Amén. Porque Dios. ya Seferina le va a dar ese lugar que el Señor necesitaba. Amén. Y bueno, y seguir orando por cada uno de ellos, así que cuando hagamos este monte de oración, de ayuno y oración, bueno, empezar a hacer como hacíamos antes, de tener la lista de todas las personas Amén. que necesitan oración, ¿sí? Amén. Las anotamos todo en una hoja, la tenemos sobre nuestra Biblia, la mesa, y al que le toque ese día pondrá sus manos, todos los días, ¿no? Poner sus manos sobre esa hoja y clamar, porque Amén. en realidad uno no se puede acordar el nombre de todos, pero si los tenemos anotados, Dios está mirando también, amén. Amén. Así que bueno, ¿alguna otra cosita más? No, está ahí, eso solo era. Así que bueno, Yo estamos- quería compartir sí. una palabra para cerrar sobre, bueno, el Salmos 23, Ajá. que está en San Juan 10:9 y 10:11. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y Amén. entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿No? Es una promesa, Amén. y es de lo que habla el Salmos 23, Amén. que dice, el que por mí entrare. Nosotros entramos a través de Cristo. Él es el buen pastor, Él es el pastor. Amén. Nosotros somos salvos gracias a Él, gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Entramos por Él y gracias a Él vamos a encontrar esos pastos verdes. Amén. Gracias a Él nosotros descansamos. Gracias a Él nos da el sustento. Amén. Él es el buen pastor y el buen pastor dio la vida por nosotros. Gloria a Dios. Dio la vida por vos, dio la vida por mí, dio la vida por cada uno de nosotras que estamos acá, y la va a seguir, y la dio por aquellos que aún no lo conocen. Nuestro trabajo como cristianos, nuestro trabajo en esta radio es que nosotros presentemos a ese Cristo que dio la vida por cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Porque el 15 lo confirma. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. ¿No? Él dio su Es vida verdad. por cada una de nosotras. Y Él es el buen pastor. Solamente tenemos que confiar y creer que Él es nuestro pastor Ahí, y que nada nos faltará. Lee el 16 también. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Qué Amén. lindo que el Señor haya dado a su Hijo, ¿no? Para que hoy estemos acá. Porque como decía la hermana al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Amén. Hijo. Amén. Amén. Qué lindo que podamos reconocer eso, que podamos valorar y que no pisoteemos la sangre de Amén. Cristo, que no fue en vano, sino fue para salvación y para vida y vida eterna. Amén. 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 Qué lindo es reconocer, ¿no? Amén. Amén. Y reconocerlo al Señor y darle la gracia y todos los días pedirle, ¿no? Avísenme. Ahí te estoy avisando, pastor. Me Ahora sí. Ahora sí. Salimos de acá adentro todo esto. No estamos manifestadas. No. Pero bueno, no, qué bueno que podamos tomar esta palabra, y los que Amén. están del otro lado, ¿no? Si no ha aceptado al Señor, si no lo conoce,
Y si se quiere reconciliar con el Señor, Amén. ¿no? Podemos hacer esta oración, amén. Amén. Y ya terminamos con una oración, Amén. con un fondo de alabanza, ¿sí? De una adoración. Y traer esa reconciliación, ¿sí? Si usted se apartó en este tiempo del Señor, se enfrió, vuélvase al Señor, vuélvase a los caminos del Señor, tome las promesas, créale al Señor. El hombre habla lindo, el hombre puede decir un montón de cosas lindas, pero el Señor es el que nos guía. Amén. Él no nos falla. Amén. A veces el hombre falla, pero el Señor no falla. Amén. Así que ahí donde usted está, puede repetir con nosotras, Señor Jesús, en esta tarde, Padre, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por haberme apartado, por haberme enfriado, Señor. Te pido, Dios mío, y abro mi corazón, Señor, para que una vez más esté sobrando en él, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que tu gracia, Señor, venga sobre nuestras vidas, sobre la vida de aquel, Señor, que en esta tarde, Dios mío, está haciendo esta oración, papá. Pidiéndote, Señor, que tú traigas esa reconciliación de amor, esa misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, papá. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre derramada, Dios mío, en la cruz del Calvario, Señor, por mi vida, por la vida de mis hermanas, papá. Gracias por cada una de ellas, Dios mío. Gracias por lo que estás haciendo y aún lo que vas a hacer, Señor, en ella, Dios mío. Señor, yo te pido que en este tiempo, Padre, tú estés levantando intercedoras, Señor, intercedores, Padre. Señor, que se paren en la brecha, Señor, para poder, Señor, predicar tu palabra, llevar ese evangelio de salvación al que lo necesita, papá. Que no nos callemos donde vayamos, Señor, que seamos luz y sal en esta tierra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tu reino, Señor, venga sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre la tierra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu poder sobre nuestras vidas, papá. Ayúdanos en estos tiempos, papá, a poder llevar, Señor, este momento, Padre, en el que estamos viviendo, Señor, con este virus, papá. Líbranos, papá. Has vallado de ángeles alrededor de nuestra familia, de nuestros hermanos, de tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, papá. Bendecimos las vidas, Señor, de los pastores, de los siervos, papá, que han pasado por Jesús, derramamiento del Espíritu Santo, Padre, trayendo sobre ellos, Señor, tu gracia, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. Y gracias por lo que aún nos vas a dar, Señor, porque en ti esperamos, Señor. En ti hemos puesto nuestra confianza, Padre. En ti hemos puesto todo, Señor, nuestro ser, papá. Gracias, Señor, porque tú nos das los medios para poder ayudar al que necesita. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, no nos haces faltar nada, a pesar de las circunstancias, Dios mío. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy por los pastores, Señor, que van a seguir en esta tarde, Señor. Gracias por todos aquellos que están pasando, Señor, sobre este lugar. Todos los que se sientan en esta silla, papá. Todos los que comparten tu palabra. Los bendecimos en esta tarde, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que tú traigas revelación, entendimiento y discernimiento de tu palabra, Dios mío, para poder llevar al que lo necesita. Señor, en esta tarde te pedimos por aquellos que están pasando por enfermedad, Señor. Te pedimos por los hermanos, Padre, que están pasando por este COVID-19, Señor. Que tú traigas sanidad sobre sus pulmones, sobre sus vías respiratorias, su hígado, Señor. Esos dolores de cabeza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, quedan cancelados ahora, Dios mío. Oh, Padre, trae sanidad sobre sus cuerpos, Dios mío. En el nombre de Jesús, que ellos sean testimonio de tu palabra, Señor. Que ellos sean testimonio, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Gracias porque tenemos a quien recurrir todos los días, Señor. Gracias por el descanso que nos das cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sea para ti en esta tarde, bendito Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Gloria nos a Dios. despedimos, amén. Amén. Los esperamos el miércoles que viene a las 15 horas. Y bueno, que sea de bendición la palabra que se ha soltado en este lugar y lo que viene, amén. Amén. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor.